creo que... Híjole, es que hay un montón de aristas en este tema, pero a ver, puede que no haya inmoralidad, es decir, creo que en ese sentido puede tener razón el presidente electo, que creo que debería ya atender un poco más a la investidura. Creo que ese tema de tuitazos y criticar a las instituciones a través de tuitazos lo vemos más en el norte del continente, es decir, en Estados Unidos, y creo que no nos gustaría ver esas formas en México. Creo que tiene que cuidar un poco más la investidura o la preinvestidura. Es que, es que lo que creo es que ya no va, o sea, ese comentario iba cuando eras un candidato, cuando desde la oposición. Ya no, como... Ya no va. Es decir, vas a ser el próximo presidente de la República. Eso. Creo que hay que cuidar más las formas. Creo que hay dos aristas. Uno, el tema de, y creo que puede ser confuso, porque uno es el tema de la multa del INE, porque están violando reglamentos electorales, es decir, este tipo de instrumentos que pueden ser usados para obtener financiamiento de manera ilícita, financiamiento paralelo, que no está permitido en la ley. Por eso es la multa, y a mí me parece que aunque vayan a tribunales, la multa no se la saca ni Dios Padre. Pero está la otra parte, que es qué pasó con el dinero, y ahí me parece que apenas estamos empezando a ver pruebas. Hoy veíamos unos videos en Jojutla, en Morelos, de gente que decía, nosotros nos dieron dinero. Hay quien dijo también de otra comunidad que el padre Solalinde fue el vínculo a través del cual les dieron el dinero. Es decir, la otra parte que es, y creo que ahí puede ser donde entra la confusión de, no solamente pidieron dinero para los damnificados, sino lo usaron para la campaña, es decir, se robaron, y voy a utilizar comillas porque en realidad no sería un robo. Eso me parece que tampoco es así, o al menos las primeras pruebas que estamos empezando a ver apuntan a que sí se dio el recurso a los damnificados, pero eso no quita que el instrumento que hicieron al ser un partido político, porque por más que digan que no lo hizo Morena, ese argumento es sumamente chabacano, porque el mismo Andrés Manuel anunció el fideicomiso en un video, el partido lo promovió, es decir, sí tiene relación con el partido. Ese instrumento es ilegal en la ley electoral, y entonces seguramente, por eso lo de la multa. La multa esa no se lo van a quitar. Y lo que pasa es que también no está transparentado, no está comprobado cómo se entregan estos recursos, ¿no? Ese es el problema. Es que ahí iba. O sea, a ver, creo que hay tres puntos, como dice Isaías, hay muchas aristas. Yo destaco tres. El primero es, coincido con lo que decía inicialmente, ya no son las formas, porque estás dañando una propia institución de los gobernados a los cuales pretendes dirigir en los próximos meses. Vaya, no es lo mismo atacar las instituciones desde la oposición, desde una posición de candidatura, como ser ahora una... Está bien que se defienda, es que pero ese es el las tema. formas, ¿no? Creo que durante toda la campaña se dieron actos donde veíamos a diputados de Morena, veíamos, bueno, a candidatos a diputados haciendo cosas que no debían o que estaban inmiscuidos, y no había salido él a defender, o no había salido a decir nada. Creo que es el primer caso en donde alza la voz, y digo, no sé de qué otra forma lo verían ustedes que pudiera haber dicho, que podía haber alzado la voz. Yo creo que por la vía institucional, es decir, no tiene nada de malo. Él y Morena tienen todo el derecho de apelar y de buscar que le quiten la vuelta. Vamos, para eso están las instituciones. Él puede decir que está equivocado, él puede decir que es algo que la institución, que el INE está equivocado. Él puede mostrar y decirle a la gente, ¿sabes qué? No hubo ninguna irregularidad, pero el problema son las vías en las cuales ya los vas a tener que hacer. El segundo tema, y ahí era, quería llegar a lo que mencionabas ahorita, Susana. Los fideicomisos en este país son de los instrumentos más opacos, menos o sea, más allá de opacos, también a los que poca gente le entiende en la manera en la que operan. Exactamente, a eso iba, son incomprensibles. Están escritos en margen. Eso. Y por eso AMLO ha propuesto que desaparezcan. Eso, ¿no? Esa es una de esas, entonces, que efectivamente, entonces viene ahí una de las contradicciones, viene ahí una de los... A ver, muchas de las veces en las cuales hemos tenido... Muchas de las veces en las cuales nosotros hemos visto... malos manejos de recursos del gobierno vienen de fideicomisos. Hay un fideicomiso en medio, claro. Sí, claro, exactamente. Sí. A ver, la idea no es mala. ¿Por qué? Porque decían, a ver, cada año yo tengo que aprobar un presupuesto para, digamos, la obra A. ¿Cómo le hago
para que la obra no esté sujeta a, no me voy a tardar 1 año en hacerla, me voy a tardar 3, ¿cómo hago para que no le quiten ese presupuesto? Meto dinero, por ejemplo, a un fideicomiso, con el cual voy a tener siempre el recurso disponible para poder terminarlo. El problema, insisto, es como decía Atza, no sabemos ni lo que hay adentro, no sabemos muchas veces cómo opera. Hay fideicomisos que tienen estructuras, es decir, que de personal, o sea, tienen gente que lo opera. Hay fideicomisos que no tienen personal. Creo que no es necesariamente el instrumento más transparente para manejar recursos yo no estoy de acuerdo de cualquier índole. En la contradicción. ¿Por qué? Porque cuando él hace el fideicomiso, pues estaban permitidos los fideicomisos. Es decir, están permitidos los fideicomisos, pues yo hago un fideicomiso. Ahora yo voy a ser gobierno, ya voy a proponer que se quiten. No veo una contradicción porque pues en ese momento se podían hacer, era un instrumento para hacerlo y ahora los quiere quitar. Yo no le veo problema ahí. Pero volviendo al tema inicial, a lo que yo decía, creo que puede haber confusión porque cuando se habla de el fideicomiso ilegal, lo primero que piensas es... La ilegal. Bueno, pero lo primero que piensas es que el dinero era para los damnificados y lo usaron para las campañas. No, no es así. La sanción del INE no va por ahí. La sanción del INE es, este fideicomiso no es ilegal porque un partido político no puede participar en este tipo de instrumentos, porque no puede recibir dinero de empresas a través de este fideicomiso, porque no se deben de recibir depósitos en efectivo, porque hay un anonimato ahí que se debe impedir en la ley electoral, porque si el INE le abre la puerta a esto, en 3 años otro partido o cualquier partido puede, a través de este tipo de esquemas, pues meter incluso dinero que venga del narcotráfico, que venga de actividades ilegales, etcétera. Entonces el INE para este tipo de cosas dice, tiene que ser a través de transferencia bancaria o a través de un cheque para tratar de paliar este anonimato. Entonces, ¿de qué es ilegal de acuerdo a las leyes electorales? Es ilegal. De que tiene buena voluntad, no me queda la menor duda. De que el dinero se fue a los damnificados, pues me parece que apenas lo estamos empezando a ver. Vamos a ver, porque ahora el partido tiene que... Comprobar. Insisto, yo creo que la multa, van a pelear, pero la multa yo no veo que se las puedan quitar porque sí no está permitido. Pero el compromiso me parece que tienen hacia la sociedad es demostrar que ese dinero sí fue a dar a los damnificados, porque si no, eso es lo que sí sería gravísimo. Claro. Sobre todo porque Andrés Manuel López Obrador, pues toda su campaña a lo largo de estos años, pues ha hablado del combate a la corrupción y ha criticado de manera pues muy... pues, ¿cómo decirlo? Sí. Exactamente, la corrupción. Entonces, sí sería bastante incongruente. Yo tengo ahí, digamos, en ese sentido particular de la investigación, yo creo que también no nada más el partido, el INE debe de dar mayor certidumbre, mayor claridad de dónde estuvo la irregularidad. Sí, creo que no tenemos mayor calidad, pero también va a ser, yo sí insisto, creo que va a ser muy difícil que el partido pueda demostrar que cada peso que se destinó o que salió de ese fideicomiso fue a dar a los damnificados. Es muy difícil por cómo operan los fideicomisos. Es muy difícil. Pero Horacio Duarte, en la carta que dio a conocer ayer, que por cierto vaya apellido para explicar un caso así, explicaba que hay registro, en el comunicado decía, hay registro de todas las entregas que se hicieron. Bueno, es deseable que se entreguen los que presenten estas yo lo entiendo, pero no esperábamos algo distinto de Horacio Duarte. A lo que voy es la comprobación de esos recursos siempre es difícil a través de los mecanismos que se aplican en los fideicomisos. ¿Hay maneras? Seguramente sí. Es un proceso complejo, sí, y pasa por un proceso mucho más complejo que agarrar y decir, como dice Duarte, y como dices, ¿verdad? Qué difícil es hablar de decir Duarte hablando de fideicomisos y de recursos, pero pasa por un proceso mucho más complejo que solamente decir sí llegaron, ¿no? La comprobación es compleja. Y no los están multando, porque también de pronto se escuchaban frases como, los están multando por ayudar a damnificados. No. Los están multando porque el esquema que usaron no es legal. Es irregular. Es decir, no fue correcto. A lo mejor es muy buena la intención y a lo mejor déjame pensar que sí ha ayudado a los damnificados. Tenían otras formas, tenían otras maneras de hacerlo, no a través de esta vía que, insisto, pues es ilegal y si es ilegal tiene que ser castigado. A eso aspiramos en este país y creo que mucha gente votó por el próximo gobierno para que haya mayor transparencia, para que se acaben este tipo de casos. Entonces,
pues ni modo, se equivocaron de las formas, ni modo, es eso, habrá que pagarlo. porque incluso el propio INE lo dice. A ver, no tenemos certidumbre que hayan terminado en el tema de los damnificados, pero tampoco hay certidumbre que hayan terminado en las campañas. Exacto, entonces, sí. o sea, ni para un lado ni para el otro. O sea, no hay certidumbre en ese sentido de que hayan terminado. Y que el INE no tiene... no tendría por qué decirlo, es el partido al final. El INE está sancionando esto por el esquema que... Sí, porque tú no puedes recibir esa lana, tú no puedes recibir ese dinero en ese fideicomiso de esa manera. Y que además fue sacado por gente de Morena, es decir, la explicación de Morena es, sí lo sacó gente de Morena, pero para entregarlo en la mano, pues, de los damnificados, para lo cual hicieron un padrón alterno. Hay quien critica este padrón, ¿no? Dice ¿por qué no tomaron el padrón oficial? Bueno, pues también tiene el partido o quien junta el dinero tiene el derecho de desconfiar de un padrón oficial y decir, yo voy a hacer mi propio censo para yo garantizar que el dinero va a llegar a manos de quien en verdad lo necesite. Es decir, en eso no le veo mayor problema. Pero como retiraron el dinero gente de Morena, pues el INE dice eso también no está permitido. Y también operaciones sospechosas, ¿no? Los videos que veíamos hoy que proporcionó la CNBB en la que eran 28 operaciones consecutivas en cuestión de media hora, todo eso también llama la atención. Sí, insisto, lo cual tampoco significa que eso sea ilegal, es decir, puede que esa persona hiciera 28 o 30 retiros, no lo sé por qué, de esa manera, y que después ese dinero fuera a dar a los damnificados. Es decir, creo que sí, la presunción de inocencia en este caso para Morena debería aplicar, pero lo que sí es un hecho es que, insisto, pues, hay unas leyes que el INE tiene que respetar. Oye, y que respetó y por de ahí la multa. Y que la verdad es que a mí me parece también de llamar la atención con qué celeridad, ¿no? Aparecen pruebas y todo el mundo se mete y entra el sector financiero, todo cuando tenemos casos donde pues a mí me gustaría que me enseñaran un video, ¿verdad? Donde están algunos políticos señalados públicamente retirando dinero y haciendo cosas, o sea, sí se ve un ánimo, la verdad, de politizar por completo el tema, de asestar un golpe, ¿no? Yo entiendo, pero a ver, yo sí aquí digo, y seguramente seré otra vez muy criticado en este aspecto. A ver, la última vez decían que estabas enojado todavía. Que estaba todavía enojado, Digo, qué bueno que ganó Andrés Manuel, qué mal, porque no lo ve, no sé. A ver, yo no quiero que, o sea, a mí no me gusta caer en lo que pasa en Estados Unidos de, bueno, ¿y qué pasó con esto? ¿Y qué onda con lo otro? A ver, este es el caso en específico. Si no sucedió en otros casos, yo lo entiendo. Si queremos un país con Estado de Derecho, yo no veo mal que tengamos más información o que tengamos los videos o que tengamos las pruebas. Qué bueno que las tenemos, que de aquí en adelante tengamos las pruebas de todo mundo. Claro, lo que sí es que el INE ha demostrado ser muy capaz para investigaciones más que, por ejemplo, la PGR. Y yo creo que está bien. Y de hecho es parte de la reforma electoral, se acordarán que le atribuyeron al INE le dieron la facultad y de hecho tiene la obligación del tema de la fiscalización, es decir, como una de las nuevas atribuciones que le dieron al INE es el de fiscalizar los recursos en las campañas y lo está haciendo bien. El tema de la celeridad, yo aquí sí no me preocupa, al contrario, qué bueno que se hizo, pero aparte es una obligación del INE porque tienen el tiempo muy cortito para entregar esos datos al tribunal y entonces el tribunal pueda tomar ya la validez de la elección. No le veo riesgo a la elección, pero ahorita que seas de los comentarios para que nos vea sepa que sí leemos sus comentarios en YouTube. Sí, señor. Los malos, los mejores y los peores. Los bien intencionados, los malintencionados. Conclusiones, sabemos que pues todavía falta que avance un poco más, como dices, que comprueben por un lado cómo se utilizaron estos recursos para los damnificados y por el otro pues las investigaciones. ¿Cuáles son sus conclusiones? Mi conclusión es, me voy a enfocar en el próximo presidente electo. Yo esperaría una reacción más institucional, es decir, vamos a analizar y si algo se hizo mal, pagaremos las consecuencias y quien haya hecho algo mal pues que será castigado, pero que quede claro que nosotros ese dinero lo entregamos a los damnificados. Es decir, a mí me gustaría ver ya, y ojalá este caso sea le sirva a Andrés Manuel como un ejemplo para actuar mejor en casos en adelante. Sí me gustaría ver más a un Andrés Manuel más institucional, porque creo que así debería ser. Yo creo que el tiempo se le está agotando a Morena y a la estructura que envuelve al próximo presidente para poder aclarar este caso y no pase a la historia, ¿verdad? Como el Monex, ¿no? O como el Pemex Gate. Sí, o como cualquier otro de este tipo histórico. Guardando las proporciones, claro. Claro, por supuesto. Pero sí, sí. De cantidades y hablando también de percepciones, ¿no? Claro. O sea, que no pase. Tiene todavía tiempo para hacerlo, pero yo creo que tienen que moverse.
creo que es bueno que tengamos mucha mayor claridad de parte de todas las partes. O sea, al final del día sí se necesita saber qué pasó en esa operación de los recursos, a dónde fueron a parar. Creo que si se tienen los elementos hay que darlos a conocer, y hay que darlos a conocer de las vías institucionales. Creo que las redes sociales, los tuitazos, si hemos criticado tantas veces a Trump de salir y criticar a través de redes sociales a sus propias instituciones, yo creo que también aquí habría que levantar la ceja y decir, espérame tantito, porque esa no es la manera en la que un futuro presidente de un país como este debería de comportarse en ese sentido. Creo que se vale comunicarse con la gente de esa manera, de otras, pero agarrar y denostar nada más de esa manera algo que puede ser solucionado de una forma mucho más profesional y de una forma mucho más clara, beneficia a todos, a sus críticos y a los que lo apoyan. Bien, pues considero importante